Bien, entonces en esta actividad número 3 que tiene que ver con el tema del análisis financiero, lo que se busca es que cada uno de los estudiosos pues entiendan y comprendan cómo se aplican las diferentes técnicas relacionadas con el análisis a estados financieros y cómo sacar de estas herramientas el mejor provecho para tomar diferentes tipos de decisiones. Esto ocurre, digamos, cuando uno va al médico y el médico le formula a uno una serie de exámenes, ya sean de laboratorio o de otro tipo de, digamos, de parte de nuestro cuerpo, pues allí se van a evidenciar diferentes tipos de resultados, diferentes tipos de cálculos que aplican pues las personas encargadas del laboratorio. Por ejemplo, en un examen de sangre, pues sale una serie de intervalos, una serie de valores y un valor puntual que indica como el valor que se obtuvo en la persona del análisis de cierto tipo de aspecto en particular, digamos, de la sangre. Como muchos de ustedes deben conocer, pues la sangre tiene diferentes tipos de componentes. Entonces, asimismo, se pueden hacer diferentes tipos de análisis en la misma. Así, en esta misma situación o en esta misma comparación, se puede decir que ocurre con el análisis financiero aplicado en las empresas. El análisis financiero básicamente es eso, como determinar esos resultados, esos exámenes en donde vamos a sacar unos valores puntuales y vamos a tener como unos valores de análisis o rangos para determinar si la empresa está bien, está mal, frente a ciertos aspectos puntuales. Entonces aquí básicamente lo que se va a hacer es eso, hacer como el papel del médico cuando va y manda a tomar los exámenes de laboratorio, la persona se los toma, llega con los cálculos o los resultados del examen de laboratorio y el médico empieza a analizar y mirar qué fue lo que ocurrió, si está bien en esto, si no está bien, y da medidas para que afecte a la persona, ya sea para que a futuro se mejore o cambie ciertos niveles. Entonces, así mismo va a ocurrir con las empresas. Entonces, en ese caso, digamos que los resultados del laboratorio para una empresa, pues van a estar dados por sus estados financieros en donde se presenta pues su información, su radiografía de su comportamiento y posiblemente nos va a evidenciar su tendencia futura. Entonces es por eso que tomamos muy en cuenta la información de los estados financieros, porque es que a partir de ellos se toman decisiones de cómo la empresa pues se va a comportar hacia futuro, de qué decisiones son las más convenientes para la organización en su todo. Y pues donde se refleja esa información pues es en los estados financieros. Para aplicar el análisis tanto vertical como horizontal y el cálculo de indicadores, pues acudimos a dos grandes estados financieros importantes. Por un lado tenemos el estado de situación financiera y por el otro pues tenemos el estado de resultados. A partir de ellos es que podemos aplicar las dos técnicas o las dos metodologías. Entonces, con un análisis vertical que se busca o que se pretende, pues determinar composición, tamaño de cada una de las partidas que componen estos dos grandes estados financieros. Por el lado del estado de situación financiera o balance general, lo que buscamos mirar es no el comportamiento, sino el tamaño, la composición, por ejemplo, del activo o de lo que se denomina también la inversión. Y por el otro lado, pues el tamaño, la composición del pasivo y del patrimonio, que son las fuentes de financiación de la empresa. Entonces, finalmente, con un análisis vertical, lo que vamos a observar es ese tamaño peso que tiene cada una de las partidas tanto de la inversión como de la financiación de la empresa. Esto para un periodo dado o una fecha determinada. En cambio, en el estado de resultados, con el análisis vertical, lo que buscamos es mirar el tamaño, la composición de todos los ingresos de la empresa, de toda la fuente de financiación
recibida a partir de, de las actividades operacionales de la empresa, ¿sí? De su desarrollo, de su objetivo, de su razón de ser o de su misión. Entonces ello se ve reflejado en el estado de resultados, porque el estado de resultados me muestra eso, el desempeño de la organización en un intervalo dado de tiempo. Entonces allí lo que vamos a mirar es, bueno, la empresa recibió cierto monto de los ingresos, cómo están distribuidos o qué elementos los absorben. Entonces, elementos que absorben los ingresos, pues tenemos lo que es los costos de ventas y los gastos, para finalmente pues tener lo que es la utilidad neta o el resultado final, que a la final pues ese resultado pues debe distribuirse o entregarse a los socios y accionistas. Es como cuando nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos queremos ponerlos a producir. Y en el ponerlos a producir puede ser en una entidad bancaria con una cartera colectiva, con un CDT y nos generan unos rendimientos. Entonces esos rendimientos, pues de alguna forma para los socios y accionistas se ven reflejados es en la utilidad neta, porque pues eso es lo que ellos al final del periodo o al final del intervalo pues van a exigir de que, oiga, mire, la entidad reflejó esos resultados, esas ganancias netas, es bueno que nos las entreguen porque para algo yo estoy invirtiendo o estoy entregando un recurso a la organización y pues yo espero como inversionista pues que me retribuyan por ese dinero o por ese monto o esos aportes que yo hice. Entonces eso en el análisis vertical se mira ese tipo de composición. Bien, vamos a volver un momentico por acá. Entonces, como les decía, si tienen alguna pregunta, pues me las pueden formular a través del chat. ¿Listo? Bien, eso el tema conceptual relacionado tanto con el análisis vertical como, perdón, el análisis vertical para el estado de situación financiera como para el estado de resultados. Entonces ahora hagamos una simulación de cómo se genera o cómo se calcula esos valores o esos pesos con base en la técnica del análisis vertical. Entonces, en este caso, hagámoslo para el año 2016. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar ese tamaño? Primero vamos a tomar cada una de las partidas que componen el activo y vamos a determinar su peso tamaño. Como son partidas del activo, yo debo considerar es el total de esa inversión. Entonces yo voy a considerar o mirar es el total del activo. Voy a poner un poquito más grande esto pues para que se vea un poco mejor en la imagen, en la visualización de cada uno de ustedes. Entonces yo voy a mirar primero inicialmente la estructura de la inversión. Entonces hagámoslo para el caso del año 2016. Entonces lo que yo debo hacer es tomar el valor del año 16 para cada una de las partidas que componen el activo y dividirlo sobre el total del activo. Yo allí le aplico en el Excel la función o la tecla del F4. Con F4 lo que yo hago es fijar esta celda de acá. ¿Qué significa fijar? Que al momento en que yo quiera extender o correr esta fórmula hacia las demás celdas que aparecen hacia abajo, me mantenga fija esta misma celda de referencia donde está el total del activo. Y la única que quede movible es esta de acá, la primera, la que aparece en el numerador. Entonces, pues usted dirá, no, pero es que aquí apareció cero. Si yo le aplico el formato o el estilo porcentual, ahí mismo ya el Excel me lo va a determinar en ese estilo y no me lo va a dejar en decimales. Si yo lo trabajo en una calculadora, en ese caso yo hago la misma operación que hice, ¿sí? Esa diferencia, pero la multiplico por 100 para que me lo dé en formato porcentual. En el caso en el Excel simplemente es aplicando aquí el estilo porcentual y él mismo me hace esa operación. Ya después de que yo he aplicado esta división, entonces ahí sí yo puedo extender esta fórmula hacia abajo. Entonces, como les decía, lo que hace el Excel al fijar la celda C23 con la tecla F4, lo que hace es que yo a medida que vaya
corriendo la fórmula hacia abajo, como lo pueden apreciar, lo que hace es mantener este mismo valor de referencia o esta celda y las demás me las tenga en movimiento a medida que yo corrí la fórmula. Entonces, como se pueden dar, pues el total del activo pues va a representar el 100%, porque eso es como si yo estuviera mirando una torta, ¿sí? Es como si yo refiriera a esto, una torta. Y de esa torta yo quisiera decir, bueno, toda esa torta representa el 100%. Ahora de ese 100%, que en este caso sería el total de todo el activo, yo quiero mirar sus partes, yo quiero mirar cómo está compuesto. Entonces, por un lado, yo voy a tener una parte representada, por ejemplo, en las partidas más grandes. Miremos aquí una partida más o menos de este tamaño. Entonces, digamos aquí la partida de los inventarios. Entonces, que los inventarios representan el 12,4% del total de la inversión de la empresa o el total del activo en el año 2016. Entonces, eso es lo que se hace en el análisis vertical, determinar tamaño o composición. Yo tengo toda mi torta que representa el total del activo y estoy mirando qué partes de ese activo está representado. ¿Por qué? Entonces, por un lado, de los inventarios. Por otro lado, tenemos aquí otra partida grande que es la propiedad, planta y equipo, que representan para el año 2016 el 51,4%. Entonces, digamos que esta sección de acá, de esa torta, representa esa propiedad, planta y equipo. Y así sucesivamente hago yo esa explicación del tamaño de la composición para el caso del activo en el análisis vertical. Asimismo, yo debo aplicarlo para la estructura de la financiación de la empresa. Entonces, la estructura de la financiación de la empresa está representado por el pasivo y por el patrimonio. ¿Sí? Por el pasivo y el patrimonio. ¿Por qué por ambos? Porque ambos representan fuentes de financiación de la empresa. Esto es financiación externa y esto es financiación interna. Entonces, ambas las debo considerar al momento en que yo aplique la fórmula para determinar la composición de toda la estructura de financiación. Cuando yo hago el análisis vertical en el activo, estoy considerando todo el activo para determinar el peso de cada una de las partidas que representan la inversión. En ese mismo sentido, yo debo aplicarlo para el total del pasivo del patrimonio porque estas dos representen el total de la financiación. Y si ustedes recuerdan, pues debemos tener en cuenta que el total del activo debe ser igual al total del pasivo más el patrimonio. Y es por eso que al momento que aplicamos el análisis vertical en la parte de la financiación debemos considerar este rubro de acá como el 100%. ¿Listo? Ya a menos de que querramos hacer un análisis más particular, entonces pues ahí sí yo le aplicaremos solamente sobre el total del pasivo o sobre el total del patrimonio. Pero en este caso, como estamos mirando, es la composición global de toda la empresa, caracterizando cómo está la organización, cómo es el tamaño de toda su inversión y toda su financiación, entonces sí es recomendable que en la estructura de la financiación se evalúe sobre el total del pasivo más el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La misma dinámica que aplicamos en el activo. Tomamos el valor de referencia de la partida respectiva y la dividimos, en este caso, sobre el total del pasivo y el patrimonio, que esa es toda la estructura de la financiación. Y aplico la tecla F4. Con F4 lo que hace es fijarme, como les decía anteriormente, esta celda. Ya después de que hago ello, pues ustedes lo podrán darse cuenta que está en formato decimal, mire. Si yo le aplico el estilo porcentual, él mismo me está aplicando la multiplicación por 100 para que me lo presente en forma porcentual. Y lo que yo hago es correr la fórmula hasta abajo para que me lo apliquen las demás celdas y los cálculos para mí sean muchísimo más rápidos.
Entonces, como podemos darnos cuenta, el 100% está representado por toda la financiación de la empresa. Entonces, ahí sí vuelve y juega. Hacemos nuestro mismo análisis. Entonces, en este caso voy a tomar otro color. Entonces, toda la estructura de la financiación de la empresa, cómo está representada. Entonces, toda esta estructura de financiación se ve representado por el total del pasivo y el patrimonio. Sí, entonces todo esto es la financiación. Todo esto es la financiación de la empresa. Entonces, todo ese 100%, yo quiero mirar cómo está representado. Entonces, el mismo análisis que hicimos para el caso del activo de la inversión. Entonces, todo esto representa el 100%, tal como se ve evidenciado. Entonces, aquí podemos decir, por ejemplo, que de esa financiación, pero hago aquí un cambio, una parte así, que toda esa financiación, el 66,7% está representado ¿por qué? Por el patrimonio, por la financiación interna de la empresa. Entonces, esta financiación interna, como si yo la viera en esa torta o en esa determinación en esta sección. Ahora, la otra parte está representado por la financiación externa. Entonces yo puedo decir que para esa empresa su financiación por un lado es interna y externa. Externa quiere decir que es por terceros, los que son ajenos a la empresa, los que no tienen titularidad o pertenencia dentro de la organización, sino que son agentes externos como los bancos, como los prestamistas, y en la parte del patrimonio pues son los dueños en sí de la organización, los que los afecta su estructura, su funcionalidad y el desarrollo de sus operaciones. Entonces acá esa financiación externa representa un 33%. Ahora yo puedo hacer ahí sí subdivisiones y mirar qué tanto está representado por otras partidas. Entonces, por ejemplo, en el pasivo corriente, que serían las obligaciones del corto plazo, están representadas en un 29% para el año 2016 y que las cuentas por cobrar de esta empresa también representan un rubro grande para el año 2016 en el 21,3%. ¿Sí? Entonces, así se aplica pues para las demás partidas. Lo que hacemos es describir de manera general lo que está ocurriendo en esa empresa. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, en unos exámenes de laboratorio. El médico va a ir a mirar, digamos, los valores como más grandes o más pequeños o lo que estén, digamos, por fuera del rango adecuado. ¿Cómo uno sabe cuáles son rangos adecuados? Por ejemplo, eso lo hace la práctica o la experiencia. Eso es como si también nosotros miráramos en nuestros casos de dónde proviene, por ejemplo, en el tema de la financiación, cómo saber el nivel adecuado de financiación en el caso personal. Entonces, si usted está llevado más por sus deudas, es decir, por pasivos, el caso de sus pasivos está representado por tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de libre inversión o cualquier otro dinero o recurso que le entreguen a usted y que para usted represente una obligación de pagarlo futuro, eso es un pasivo. Y el caso de la financiación interna, pues va a ser todos sus ahorros, todo lo que usted ha reservado de sus propias ganancias. Y por lo general, alguien que trabajamos como asalariado y que recibimos un ingreso como una remuneración o sueldo por nómina o por contrato de prestación, eso va a estar reflejado allá en el patrimonio. Entonces allí podemos nosotros mismos determinar, bueno, cuál es nuestro nivel adecuado. El nivel adecuado va a ser de acuerdo a las condiciones de cada uno, porque pueden haber niveles de pasivo de endeudamiento externo en que pueda ser adecuado, pero va a ser lesivo es cuando estos pasivos absorben o demandan demasiados recursos de nuestra inversión, de nuestras actividades, o cuando estos mismos pasivos absorben nuestras ganancias o nuestros ingresos del periodo.
cuando no nos generan ganancias, cuando no nos queda nada y todo lo absorbe el pasivo, ahí podemos decir que tenemos una mala relación. Por lo general, siempre se mira este tipo de estructura, que en una empresa no sea mayor el endeudamiento de entre un 30 a un 50%, que no sea por el endeudamiento por el lado externo, sino que toda su estructura de financiación siempre provenga es de lo que proveen o genera la misma organización y lo que aportan los socios. ¿Listo? Entonces eso digamos que es una estructura adecuada. Entonces ahí podemos decir, bueno, eso es como los niveles adecuados o el margen que debe manejar una entidad, pues para que no entre en situaciones de liquidez, porque eso por lo general cuando tenemos una estructura muy grande externa, quiere decir que nuestras actividades que están relacionadas con la inversión no están generando el dinero suficiente para cubrir con nuestras obligaciones o nuestras actividades. Y eso pues ya se va a ver reflejado es en el estado de resultados. Entonces por eso es que esos dos estados financieros van de la mano, porque en los resultados me va a mostrar toda la parte operacional de la entidad, si es capaz con todos sus recursos de inversión, es decir, con sus activos, generar esto, generar ventas. Y ahí es donde entra un papel importante el cálculo de los indicadores financieros, porque con el cálculo de los indicadores financieros yo podré determinar de manera puntual si la empresa es rentable, si la empresa tiene un margen de utilidad, un margen neto, es decir, una ganancia adecuada al nivel de su inversión, ¿sí? Si la empresa tiene situaciones de liquidez o iliquidez a través de factores como el cálculo de la prueba ácida o cálculos como el de los ciclos de pago, ciclo operativo o el ciclo de las cuentas por cobrar, es decir, todo referido al ciclo de la caja. Entonces ahí yo sabré si la entidad tiene esa capacidad de generar el dinero suficiente para sostenerse y también para proyectarse a futuro, porque finalmente todo este tipo de cálculos o de análisis pues pretenden es mirar no solamente la composición en un momento dado, sino también las tendencias futuras. Entonces es allí donde nosotros aplicamos el análisis horizontal, porque con el análisis horizontal yo puedo determinar esa tendencia o ese comportamiento que tiene las partidas y con ello pues tomar decisiones. Si la empresa tiene un elevado nivel de efectivo, entonces yo poder disminuirlo, pero con el ánimo de invertirlo en otros recursos que me generen ganancias adicionales. ¿Listo? Pues eso tiene que ver, digamos, con nuestro tema. Bueno, buenos días a Dani, que hace poco pues acabo de darme cuenta que se acaba de conectar. El tema, bueno, como bien Lida lo está mencionando, es el tema de análisis financiero. Entonces, pues como les decía, pueden presentar por acá sus dudas o inquietudes. Bueno, Diana me hace una pregunta en el que el análisis vertical se debe hacer para los dos periodos, ¿verdad? Sí, la idea es aplicarlos para los dos periodos, tanto para el año 2015, perdón, el año 2015 como el año 2016, tanto para el estado de situación financiera como para el estado de resultados. ¿Listo? Ah, bueno. Diana me hace una pregunta sobre el de por qué no entiende dividir sobre el total del pasivo y el patrimonio y no solo sobre el total del pasivo. Bueno, básicamente por lo que les mencioné en que el activo representa toda la inversión de una entidad, ¿sí? Y el pasivo y el patrimonio ambos representan toda la financiación de una entidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inversión es una fórmula que inclusive aplica en la economía, debe ser igual a todos los recursos de la financiación. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis
de toda la estructura de la empresa, tanto a nivel de inversión como de financiación. En el lado de la financiación yo debo aplicarlo sobre esta sumatoria, no solamente del pasivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo segmentar el análisis a una sola parte, a una sola sección y desconocer la otra, ¿sí? Entonces, básicamente es por eso, para que el análisis sea más completo y más integral al considerar toda la estructura de la empresa. Entonces, por esa situación que yo no debo desconocer que estos dos elementos, el pasivo y el patrimonio, son independientes. No, van de la mano porque precisamente representan, son recursos de financiación para la entidad. Y si partimos de la ecuación contable, donde el total del activo es igual al total del pasivo más al patrimonio, entonces lo más recomendable es que ese análisis, por ejemplo, para el caso del pasivo, yo lo apliques o considerando en el denominador el pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Entonces, por eso. Porque si en algún momento yo quiero comparar alguna partida de la financiación con una partida de la inversión, yo no lo voy a poder hacer con un informe segmentado solamente en la financiación externa o en la financiación interna, y evaluarlo sobre toda la inversión, porque también tendría que segmentar la inversión. Digamos que el caso de considerar, digamos, el 100% del total del pasivo y otro 100% del total del activo y otro 100% del total del patrimonio, es cuando en el caso de la inversión, en el caso de los activos, yo hago también un análisis segmentado. Por ejemplo, que el total del activo corriente también lo represente como el 100% en este aspecto. En ese caso, sí yo lo puedo hacer porque el análisis va a ser más segmentado. Pero cuando yo estoy haciendo un análisis global de la organización, lo más correcto o lo más conveniente es que se considere en el denominador del análisis vertical para el lado de la financiación, es decir, tanto el pasivo como el patrimonio, el 100% esta suma de acá. ¿Listo? Bueno, ya iba a ir para el lado del el estado de resultados, ya que me lo pregunta Diana, sobre cuál valor se debe dividir los ítems sobre la utilidad neta. Bueno, aquí te puedo decir que no es sobre la utilidad neta. ¿Listo? Es sobre, veámoslo acá, es sobre el total de las ventas o el total de los ingresos operacionales, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué sobre alguno de esos dos? La misma condición, como cuando tenemos nuestra torta. Toda esa torta son los resultados de la empresa, pero los resultados de la empresa tuvieron un origen, un punto de partida. Ese punto de partida proviene de acá, de los ingresos. ¿Sí? Es como cuando nosotros recibimos todo nuestro salario o todos nuestros ingresos, que puede ser, digamos, que ustedes tengan un apartamento y lo tengan arrendado y reciban el dinero de ese arrendamiento, que ustedes por afuera, digamos, de su lugar de trabajo llevan a cabo otras actividades y también reciben honorarios o comisiones por ese trabajo. Todo eso hace parte de sus ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros determinamos nuestros resultados, hay que tener en cuenta que cuando decimos resultados, hay que tener en cuenta los recursos o las actividades en las cuales nosotros sacrificamos algo precisamente para obtener esos ingresos. Lo más lógico, digamos, de lo que estoy diciendo es pensar, usted va a su lugar de trabajo, usted presta sus servicios y al final del mes recibe su salario. Usted para haber recibido su salario, pues debió haber prestado su actividad o su labor, ¿sí? Su capacidad, sus habilidades, debió desplazarse, debió almorzar, comer, desayunar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de actividades implica el sacrificio de recursos. Usted debe haber gastado para el transporte. Entonces, el gasto del transporte implica una erogación o un sacrificio de un recurso. Entonces, así mismo ocurre con las empresas. Para obtener estos ingresos y haber generado esas ventas, debe generar un sacrificio de recursos para poder obtener estos ingresos. Entonces, así mismo ocurre en el ser humano y en las empresas. Cada uno de nosotros vamos a nuestro trabajo,
prestamos nuestros servicios y al final del mes pues recibimos nuestro salario por todo el trabajo desempeñado en el mes. Para haber logrado todo ese salario, pues nosotros debimos haber ido o habernos desplazado a nuestro lugar de trabajo, o si lo hacemos desde nuestra casa, entonces todos los días debemos bañarnos, desayunar, comer, pagar servicios públicos, todas aquellas actividades necesarias, pues para poder desempeñar nuestro trabajo de manera adecuada hace parte de los costos y de los gastos. Y entonces eso nosotros lo consideramos al momento final en que nosotros queremos determinar, bueno, ¿cuánto me queda a mí? ¿Me sobra, no me sobra o no estoy haciendo nada? ¿Sí? Entonces ahí es cuando las personas dicen, mire, es que mi sueldo, mi salario no me alcanza. O cuando llegan a una propuesta de trabajo y le preguntan a usted su aspiración salarial. Entonces, cuando uno dice, mire, es que mi aspiración salarial es de tanto, y le pregunta, bueno, ¿y usted sabe por qué debe ser tanto? Entonces usted dice, no, es que yo ya hice mi relación, yo hice mi presupuesto y yo tengo estos gastos, debo pagar servicios públicos, debo ayudar a mis padres, tengo los hijos en el colegio, debo pagar matrículas, debo pagar el seguro del carro, la gasolina, la cuota del apartamento, bueno, en fin, tantos tipos de erogaciones que pueden haber y usted dice, no, y a la final, si usted me paga menos de lo que le estoy pidiendo, pues no voy a tener el dinero o la utilidad necesaria pues para poder cubrir con todo ese tipo de situaciones que a la final se convierten en obligaciones, ¿sí? Entonces, así mismo ocurre con las empresas y por eso es que el análisis en el estado de resultados, en el caso del análisis vertical, debe partir es de los ingresos, ¿sí? Porque ese es el punto de origen para poder establecer qué tanto de todos los ingresos está siendo absorbido por cada uno de los elementos que mencioné. Entonces, por un lado, el costo de ventas. Por otro lado, entonces, que los gastos operacionales. Por otro lado, lo que es lo no operacional. Y por otro lado, pues el tema que tiene que ver con los impuestos, en el caso, digamos, del impuesto de renta. Eso es lo que ocurre, digamos, con muchos de ustedes. Muchos de nosotros llevamos a cabo nuestro análisis de todos los ingresos de nuestro año y al final del año, oh, yo tengo que pagar impuesto, declarar impuesto de renta y no lo consideré. Entonces es un elemento que uno dice, oiga, hay que también tenerlo en cuenta pues al momento en que nos toque ese momento de pagar dicho impuesto de renta. Entonces, así mismo pasa con las empresas, que mes a mes o anualmente hace una especie de provisión, pues para hacer como ese ahorro o ese estimativo de cuánto debe guardar o reservar para cubrir dicha obligación. Entonces, en el estado de resultados se parte la base del 100% va a ser nuestros ingresos operacionales. En este caso, puede ser el total de las ventas o el total de los ingresos operacionales. Eso va a ser de acuerdo al análisis que querramos hacer y de cómo querramos explicar esos otros ingresos operacionales. Entonces, si nosotros observamos aquí en el ejercicio, podemos darnos cuenta que el valor más grande es el total de los ingresos operacionales. Entonces, por tanto, podemos fijar ese como el valor del 100%. Y las demás partidas son las que irán en el numerador. ¿Listo? Ay, de verdad. No puede ser. Hmm.
Bueno, qué pena, estimados estudiosos, tuve un problema de conectividad. No sé hasta qué parte alcancé a explicar el tema de lo que me estaba preguntando Diana. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien, ¿me pueden oír? Bueno, no sé hasta qué parte de lo que les estaba explicando sobre el estado de resultados y el por qué considerar los ingresos como la base de comparación era lo adecuado o lo necesario pues para poder aplicar el análisis vertical. Alguno de los que están, pues, se encuentran conectados, pues me pueden recordar o indicar hacia qué parte pues les quedó claro este aspecto. Bueno, no importa, no todos al tiempo. Entonces, no sé hasta dónde habré quedado en lo que les estaba explicando de por qué debemos considerar los ingresos operacionales del total de las ventas como el 100%. Yo les estaba hablando de los ingresos, como por ejemplo de los ingresos de una persona, que es nuestros recursos que nosotros tenemos durante un mes o lo que recibimos el salario de un mes por nuestras actividades y que pues para haber logrado o haber obtenido ese ingreso o ese sueldo, pues nosotros debemos tener una serie de sacrificio de recursos que asimismo ocurren en las compañías. Entonces, fue por esa razón que nosotros tomamos como la base de los ingresos, porque ese es el punto de origen donde cómo nosotros vamos a organizar nuestras finanzas, en donde podemos decir, mire, yo tengo gastos de arriendos, de gastos de peaje, de la gasolina, del mantenimiento del apartamento, del colegio de los niños, de la ayuda a mis padres, etcétera, o gastos de entretenimiento, ¿sí? Entonces, asimismo ocurre en las empresas, deben organizarse y entender de cómo sus ingresos son absorbidos por las erogaciones, en este caso por lo que tiene que ver con los costos de ventas, que es lo directamente relacionado con su actividad productora de ingresos y con sus actividades conexas como son los gastos, que son las erogaciones o las salidas o sacrificios de recursos necesarios pues para poder funcionar en su total normalidad y cumpliendo pues con todas las disposiciones legales. Entonces les está diciendo que en este caso nosotros fijamos nuestra base en el total de los ingresos operacionales, porque pues acá en el ejercicio es el rubro más grande que tenemos y es el origen o el punto de análisis pues para poder entender las demás partidas. Entonces en ese caso podemos tomar el total de las ventas y los dividimos en el total de los ingresos operacionales. Ay, aquí está. Listo. Bueno, es C9, que en este caso son las ventas, y lo dividimos sobre el total de los ingresos operacionales, que en este caso está en la celda C11. Y como les decía anteriormente, también lo fijamos con la tecla F4 y le damos Enter. Ahí nos va a dar pues en formato decimal, ¿sí? La idea es dejarlo en formato
sí, decimal, ahora lo vamos a dejar en formato porcentual. Entonces aplicamos el estilo porcentual y el sistema aquí, el Excel ya no lo deja en ese formato porcentual. Y lo que hacemos es extender la fórmula hacia abajo. Y así para nosotros va a ser mucho más fácil la explicación de la composición de los resultados de la empresa. Entonces ya sabemos que el 100% está representado por los ingresos operacionales. Entonces los ingresos operacionales para esta compañía, ¿cómo están distribuidos o cómo están compuestos? Entonces, por un lado, el total de las ventas representan el 95,3%. Y por otro lado, la empresa tuvo unos ingresos adicionales operacionales que representan el 4,7%. Alguien dirá, o algunos de ustedes tal vez podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué esa diferencia o por qué esos otros ingresos operacionales? Es como nosotros. Nuestra actividad principal, si nosotros estamos contratados en una empresa y por nómina y recibimos nuestro sueldo, ese va a ser nuestro total de los ingresos, a menos de que tengamos ¿no? unas actividades conexas, por ejemplo, que me pagan una comisión, entonces esa comisión sería como otro ingreso operacional, ¿sí? Porque está relacionado o es conexo a nuestra actividad. Una bonificación, lo mismo, también se considera acá. Entonces, así mismo ocurre con la empresa. Alguno dirá, bueno, ¿por qué otro ingreso operacional y no como un ingreso no operacional? Sería no operacional, digamos, en el caso en que no está relacionado con nuestra actividad principal. Entonces, cuando esto no está relacionado directamente con la actividad principal de la compañía, entonces se considera como no operacional porque no está directamente relacionado con la operación de la empresa. El caso de una persona natural sería, digamos, que le hayan pagado una herencia o el pago, digamos, en el banco de los intereses de una cuenta corriente, perdón, una cuenta corriente no, sino una cuenta de ahorros, de una cartera colectiva o de un CDT. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso es donde fijamos nosotros nuestra base en ese caso. Y asimismo lo que hacemos es mirar las partidas más representativas. Entonces, por ejemplo, el margen bruto que está representado en la utilidad bruta, en este caso es del 24,6%. Y asimismo miramos cada una de las utilidades, que para el año 2016 la utilidad correspondiente a las actividades operacionales de la empresa, es decir, lo que le quedó fue un 4,2% respecto a todos sus ingresos operacionales. Que la utilidad antes de impuestos fue o correspondió al 3,8% y que finalmente la utilidad neta disponible o final que le queda a la organización es del 3,4%. Y ahí pues ya podemos mirar otro tipo de partidas que representen o absorban de manera significativa elementos de esos ingresos. Entonces, por ejemplo, lo más representativo es la parte de los gastos. Y allí en los gastos, pues el elemento más grande es lo que dice otros gastos operacionales. Digamos que en esto, que en la información de ya un poco más detallada, digamos, de esta compañía, se podría entender que hace referencia a esos otros gastos operacionales. Pero por lo general, los temas de nómina para esta empresa, pues es un elemento también importante que absorben un 7,3% de los ingresos de esta compañía o de esta organización. Alguien me podría preguntar, bueno, si yo tomara el análisis en las ventas, ¿no sería un análisis más correcto? De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque las ventas representan lo que la empresa en su actividad principal, en lo que está en su misión, en su razón de ser, pues es lo que va a ejecutar o desempeñar. Entonces también tomar las ventas como el 100% es mucho más certero o adecuado, por ejemplo, en el caso del análisis de los gastos, de qué tanto los gastos absorben los ingresos generados por la actividad principal y no tanto al unirlo con las actividades conexas como son los otros ingresos operacionales, ¿sí? Pero eso ya digamos es decisión del analista y de la manera en cómo se quiera pues entender e interpretar la información, ¿sí? Digamos eso va a depender también de lo que querramos encontrar y de lo que querramos explicar.
¿Listo? No sé si existe alguna pregunta con respecto al estado, perdón, al análisis vertical. Ahora miremos rápidamente el tema del análisis horizontal. Pues en el análisis horizontal nosotros no miramos composición o tamaño, sino tendencias o comportamientos. Entonces, ¿qué buscamos con esas tendencias o esos comportamientos? Pues mirar cómo la organización está actualmente y cómo se puede proyectar hacia futuro. Eso es lo que hacemos en un análisis horizontal. Entonces, en el análisis horizontal consiste en mirar rubro por rubro o partida por partida la diferencia que hubo de un periodo a otro y determinar el porcentaje de variación, si esa variación fue muy grande o muy pequeña. Y con ello, pues analizar o mirar aquellas variaciones que tuvieron la mayor significancia o el mayor cambio y mirar cuáles fueron las razones de por qué cambió o de por qué se mantuvo igual. Pero por lo general miramos son los cambios en donde hubo las mayores diferencias, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir hacia arriba o hacia abajo? Que si aumentó o si disminuyó. Entonces, para ello siempre vamos a tomar el valor del año más reciente y vamos a quitar el valor del año menos reciente. Entonces, esa es la diferencia que vamos a obtener de cada una de las partidas que componen cada uno de los estados financieros. Eso lo aplicamos tanto en el estado de situación financiera como también en el estado de resultados. Tomamos el valor del año más reciente y quitamos el valor del año menos reciente. Y lo mismo, corremos nuestra fórmula hacia abajo, pues para obtener esas diferencias. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Con las diferencias a veces en manera así de esta expresión, pues a veces es complicado mirar cuál fue los cambios más significativos. Y uno dice, no, pues es que yo veo una mano de cambios, pero no sé específicamente dónde se concentrarme. Entonces es allí donde la variación entra a jugar un papel importante, porque a partir de las variaciones es como si yo estandarizara ese elemento necesario para poder hacer las comparaciones. Entonces allí tomamos el valor de la diferencia y lo vamos a dividir sobre el valor del año menos reciente, ¿sí? De donde tomamos la diferencia, es decir, el menos actual. En este caso es el año 2015. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando de manera cronológica cómo fue el comportamiento del pasado hasta el momento actual. Entonces es como si nosotros partiéramos del 2015 al 2016. Nuestro punto de origen es el 2015. Entonces por eso en nuestra variación, en el denominador va a ir el valor del año 2015, porque vamos a mirar cómo fue ese cambio del 2015 al 2016. Y aquí pues automáticamente ya la celda traía el estilo porcentual, entonces por eso es que me salió en porcentajes. Si no hubiera sido así, entonces me hubiera salido así con decimales, pero aplicándole el estilo porcentual, el sistema de una vez me lo toma. Y aquí lo que hacemos es correr nuestra fórmula hacia abajo. Bueno, en algunas situaciones pues nos va a salir que la división por cero no existe. No se preocupen que eso es pues en esas algunas celdas en donde pues no hay datos y pues por ende pues va a aparecer esta información, ¿sí? Entonces lo que hacemos simplemente pues es borrar eso, pues para evitar confusiones en nuestro análisis. Entonces ahí, con estas variaciones, yo ya puedo decir, bueno, ¿cuáles son los cambios más importantes? Para mí es más fácil mirar valores estandarizados que unos valores muy grandes. Entonces, más fácil manejar los porcentajes y ahí yo puedo decir, mire, aquí hay un punto de análisis, aquí el activo corriente puedo decir, mire, aquí este es donde tiene una variación más grande, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo aquí en el activo no corriente, yo voy marcando aquellas partidas que tengan una variación significativa. Bueno, aquí el efectivo también. Cuando dice uno que es una
variación significativa. Una variación significativa es cuando supera el 5 o el 15%. Eso va a ser dependiendo también de la organización, pero cuando las partidas están por encima del 5 o del 15%, se dice, oiga, ahí hay un cambio importante. Aquí en este ejercicio pues se pueden ver que casi la mayoría de ellas tienen esos cambios significativos, pero entonces no queremos hacerlo como muy pesado, muy extenso la idea que se busca acá, y lo importante es mirar aquellas que tengan esos cambios que superen, digamos, un 30%. Entonces aquí podemos mirar que, por ejemplo, el efectivo equivalentes aumentó en un 31,1%. Entonces uno decir, bueno, sí, aumentó. ¿Qué razones llevaron a que el efectivo aumentara del 2015 al 2016? Entonces ahí es donde con el análisis horizontal podemos es mirar y analizar esas tendencias o esos cambios que hubieran. Lo mismo con las cuentas por cobrar del corto plazo, porque aumentaron las cuentas por cobrar de corto plazo. Lo mismo aquí, oiga, estas inversiones permanentes disminuyeron en un 81,6%. Y uno se puede preguntar, ¿por qué disminuyeron? Las cuentas por cobrar de largo plazo aumentaron un 746,2%, que llevó a que aumentara. Entonces uno puede decir, bueno, posiblemente la organización tuvo un cambio en sus políticas contables. Puede decir que está otorgando plazos mucho más grandes de las ventas, cuando hace ventas, que ya no esté dando 30 días de plazo, sino 90 o más de un año, porque dice que aquí es largo plazo. Entonces, a más de un año puede que esté entregando plazo para pagar a sus clientes. Y uno puede decir, ¿eso es adecuado o no es adecuado? ¿O por qué aumentaron esas cuentas? Lo mismo aquí en las cuentas de cobrar de corto plazo. O también uno podría decir, oiga, aumentaron, quiere decir que la empresa está siendo menos eficiente para para cobrarle a sus clientes. Pero uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué el efectivo aumentó? Y eso lo puede uno también entender, digamos, si en las propiedades planta y equipo hubieran disminuciones. Pero aquí, por ejemplo, hubo un aumento. Entonces uno puede decir, oiga, se aumentó la propiedad planta y equipo también. ¿Qué razones está haciendo que la empresa esté adquiriendo propiedad, planta y equipo, esté dejando de cobrar pero a la vez esté recibiendo más efectivo? Uno podría decir, oiga, la empresa seguramente está recibiendo dineros de otras actividades o de otros tipos de situaciones. Puede ser que se esté endeudando, y eso lo puede uno ver en los pasivos. Si hay aumentos de los pasivos, entonces puede decir, ah, no, está recibiendo dinero es porque se está endeudando. Puede ser con préstamos bancarios. En las obligaciones financieras hay un aumento. En las obligaciones laborales también hay un aumento. Entonces uno dice, oh, si hay un aumento en las obligaciones laborales, puede decir que se esté contratando más personal, que se esté proyectando a futuro y que quiera expandir sus operaciones. Entonces puede ser que todos estos cambios estén motivados por la estrategia que esté utilizando la organización para actuar o mantenerse en el futuro. Entonces, muchas veces esos cambios de estrategia o esos objetivos implica el sacrificio de recursos, y muchas veces pues lleva a que las empresas tengan que endeudarse. Por ejemplo, aquí una situación de las obligaciones de largo plazo, hubo una disminución. Uno puede decir, bueno, si la empresa está disminuyendo sus obligaciones de largo plazo, es decir, sus préstamos, sus deudas de largo plazo, puede ser por algún tipo de razón que uno puede decir, ah, no, posiblemente cambió la deuda que tenía externa por una deuda interna, podría decir, por el cambio en la tasa de cambio, en la tasa de interés, ¿sí? Que la deuda de largo plazo pueda ser más cara frente a la tasa de interés de, digamos, de una obligación de corto plazo. Puede ser es una situación o una razón que pueda motivar eso, o que cancela o disminuye esas obligaciones del largo plazo y las convierte o las pide o las solicita en otro tipo de instrumento, como son los bonos.
Entonces aquí, por ejemplo, los bonos también aumentaron, los diferidos también, los beneficios de empleados. Entonces puede decir uno, aquí la empresa está teniendo cambios en su estructura de deuda externa. ¿Qué motivos lleva a ello? Pues pueden ser diferentes tipos de políticas en la organización. Entonces, pues pueden ir desde cambios en el manejo de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar. Entonces esos ya son elementos que uno, digamos, en un análisis financiero juicioso debe revisar es en las notas a los estados de resultados. Allí pues nos pueden brindar más información sobre este aspecto. Aquí pues en este curso la idea es que ustedes se lleven la idea o ese entendimiento, esa adentramiento a cómo se hace un análisis financiero y de que también cómo nosotros lo podríamos aplicar en nuestros casos personales. También lo podemos mirar, digamos, ese análisis, llevarlo al caso del patrimonio, donde pues las utilidades también han venido aumentando en un 73,0%. Entonces uno aquí se puede hacer muchas preguntas y muchas de ellas las podemos contestar con el estado de resultados. Entonces en el estado de resultados aplicamos la misma lógica del cálculo. Tomamos la diferencia, la dividimos sobre el valor del año menos reciente. En este caso es el valor del año 2015, por lo que después es nuestro año de referencia o de punto de origen. Entonces ya con el análisis horizontal en el listado de resultados podemos mirar también ese tipo de cambios significativos o importantes. Entonces mire, aquí aumentó la utilidad neta, pero ¿qué motivos llevó a que aumentara la utilidad neta? Entonces podemos empezar por las ventas. ¿Qué pasaron en las ventas? Las ventas aumentaron un 7,8% versus, digamos, los costos de ventas que aumentaron un 7,6%. Entonces uno puede decir, bueno, ambos aumentaron. Entonces posiblemente uno puede decir, no, en los gastos debieron haber disminuciones. En un tipo de gastos como los salarios y prestaciones sociales tuvo un aumento y es congruente con lo que vimos aquí en el estado de situación financiera en el caso de las obligaciones laborales que también aumentaron. Pues en el estado de resultados ese tipo de gastos también aumentaron. Entonces eso está motivado que hubo nueva contratación de personal. Las ventas y el costo de ventas aumentaron casi paralelamente. No hubo un gran cambio porcentual, digamos, entre ambos, solamente de un 0,2% entre ambos que los diferencia, ¿sí? Como para decir, no, es que las ventas se dispararon y la empresa tuvo una eficiencia en el uso de sus recursos, pues para decir que es que la ganancia está explicada por ese factor, no fueron otro tipo de factores. Y entonces ahí es ya donde miramos internamente cada uno de estos elementos a decir, oiga, ¿por qué aumentó o por qué disminuyó? Bien, entonces esto fue pues la explicación así general de este tipo de ejercicios. No sé si exista otro tipo de preguntas. Bueno, Lida pregunta, en el estado de resultados, los valores que dan resultado negativo, lo correcto es pasar el valor a positivo para realizar el análisis vertical o u horizontal. Sí, es correcto, Lida. En ese aspecto es, es congruente y es lógico lo que tú dices. Es bueno que estos valores que aparecen aquí con valores negativos, ustedes los puedan dejar en valores positivos para que el análisis que ustedes hagan pues sea más eh, fácil de hacer, más sencillo y no los vaya a llevar a confusiones. Aquí aparecen con valores negativos, simplemente era para expresar que eran salidas de recursos, ¿sí? Digamos que lo que son los costos y los gastos, usted los encuentra en valor negativo, pero usted lo pueden expresar, digamos, haciendo una modificación acá. Vamos agregando una nueva columna y colocando aquí, mire que esto es menos, que esto es un menos, ¿sí? Para indicar que disminuyen en los cálculos que se hacen acá y expresar
estos valores de forma positiva, ¿sí? Entonces aquí ustedes lo que podrían hacer es quitarles el menos. ¿Sí? Entonces ustedes aquí en el ejercicio pueden quitarles esos menos a todos los costos y gastos y así pues ustedes pueden hacer un análisis más adecuado y más interpretativo para saber si hubo aumento o disminución en los gastos y costos y no tengan que confundirse, digamos, con los valores que están en positivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa apreciación es correcta la que tú haces, Lina. Bien, mis estimados estudiosos, no sé si exista otro tipo de pregunta o inquietud. Si no, pues les agradezco mucho la atención prestada y pues nos estaríamos pues viendo en otro tipo de espacio que se pueda concertar pues para esta asignatura. Si no, pues les agradezco la atención y como les había mencionado, si no estoy mal, es en los encuentros en el encuentro de bienvenida, pues la idea de estas conferencias es que no solamente la tengan ahí visible, sino que también yo la pueda subir a la plataforma de YouTube y pues por allí quede grabado el video y se los pueda mandar por los anuncios. Bueno, pues no siendo más, nuevamente me despido y pues cualquier cosa pues me la pueden comentar por el correo electrónico que pues Dios mediante el lunes pues les daré respuesta. Bueno, me gusta que les haya quedado un poco más clara la actividad. La idea no es confundirlos, tampoco que lo hagan al 100% perfecto, porque yo sé que esto es un proceso formativo y pues la idea es poderlos orientar y guiar en ello, porque pues esto, todo el tema del análisis, de los resultados, todo esto siempre es con ejercicios, con experiencia, con aplicación. Entonces, para poderlo apropiar, pues esto de aquí en adelante ustedes lo podrán hacer en diferentes tipos de contextos en donde lo puedan aplicar o tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y pues nos veremos en una próxima ocasión. Un feliz día y feliz fin de semana. Muchísimas gracias.